Como la Luna carece de atmósfera, el vacío es gratis y de mucha mejor calidad que el que hayamos podido crear en la Tierra. Con un titanio lunar perfectamente purificado podríamos construir puentes en la Tierra que durarían para siempre. Todo eso solo es posible si se logra purificar el metal en la Luna. Además, la Luna posee importantes reservas de helio-3 muy escaso en la Tierra, que es ese elemento ideal para realizar la fusión nuclear. La misma fuente de energía que abunda mucho en nuestro sistema solar y en la Luna. De hecho, en la Luna existe combustible suficiente para satisfacer las necesidades actuales de energía de toda la Tierra durante casi 2000 años, dijo el doctor Gerald Kuliski. En una conferencia sobre ciencia lunar en septiembre de 1986, el helio-3 es un producto de la descomposición natural del tritio radioactivo y es el más eficaz y más eficiente para producir armas termonucleares. Y la energía obtenida de la fusión termonuclear es mucho más potente que cualquier energía nuclear, lo que significa dar un salto en la cantidad de energía disponible per cápita y por kilómetro cuadrado en la Tierra, en la Luna, etc. El tratamiento de los materiales industriales en la Luna usará tecnologías considerablemente distintas que las convencionales de la Tierra, que exigen enormes cantidades de agua, sustancias químicas y otros elementos volátiles que no existen en el entorno lunar. La fusión tiene muchas ventajas, incluso sobre la fisión nuclear. Para el tratamiento de materiales y para otras industrias necesita poco combustible, que en su mayoría ya se encuentra en la Luna. No genera residuos que deban reciclarse, no precisa prácticamente protección contra la radiación y puede utilizar tecnologías de conversión directa como la magnetohidrodinámica MHD, lo que permitiría librarse la turbina de vapor. De hecho, el procesamiento por plasma directo usando las partículas cargadas a temperatura elevada, producto de la reacción de fusión, tiene la capacidad de aumentar varias veces la productividad de las actuales tecnologías químicas o incluso eléctricas usadas en el tratamiento. Así pues, a partir de una cantidad muy pequeña de materia puede obtenerse una fuente de energía increíblemente abundante y no contaminante. Pueden imaginarse muchas otras aplicaciones en la Luna, como por ejemplo la utilización del fenómeno de la superconductividad sin costos disponible gracias a la condición de frío que imperan en el satélite de la Tierra. ¿Puede salvarse la Tierra o ha renunciado la élite a ella mientras planea secretamente un éxodo masivo de nuestro planeta? Sorprende la respuesta, pues no debería. Ahora mismo la Agencia Espacial Europea y Rusia están elaborando planes para una misión conjunta a Marte. Corporaciones financiadas privadamente como Planetary Resources y Golden Spike Company están trabajando contrarreloj en una misión para desembarcar en la Luna y en proyectos vitales de explotación de asteroides. Una iniciativa especial privada de los Países Bajos llamado Mars One planea un viaje de ida a una colonia experimental en Marte para 4 astronautas en el año 2023. El informe ultrasecreto sobre tendencias estratégicas del gobierno británico deja muy claras las intenciones de la élite. En el año 2050 enviaremos una cantidad considerable de naves llenas de gente a Marte. Exacto, la élite está planeando un éxodo como mínimo limitado al planeta Tierra. ¿Por qué? ¿Qué saben ellos que no sepamos nosotros? Guerras nucleares, guerras nanotecnológicas, guerras bacteriológicas. Ellos deberían saberlo. Están organizados para operar en y por encima de la sociedad. Lo que se sabe según los documentos de la NASA, desclasificados hace 20 años, es lo siguiente. 2 puntos. Fase 1, extracción de helio-3. Entre hoy y el año 2020, la estación espacial tripulada dispondrá de pequeños vehículos aparcados en el exterior que podrán ir y volver de la Luna. Su objetivo, la extracción de helio-3. ¿De dónde procederá el helio-3 para el reactor de fusión? Gracias a las ondas espaciales se ha averiguado que el viento solar que arroja constantemente partículas de elevada energía y radiación desde el Sol por todo el sistema solar contiene unas 20 partes por millón de partículas de helio 3.
Sin embargo, esas partículas no superan la barrera de la atmósfera terrestre y no se encuentran, por tanto, depositadas en la superficie de nuestro planeta. Como la Luna carece de atmósfera, el helio 3 con el que el viento solar bombardea el satélite se ha ido acumulando a lo largo de miles de millones de años. Muestra del suelo lunar que trajeron los astronautas del Apolo y análisis de las sondas automáticas Luna soviéticas indican que el suelo lunar contiene aproximadamente 1 millón de toneladas de helio 3. Entre comillas, el helio de la Luna no será en sí mismo una fuente de energía ilimitada, pero podría servir de puente durante un siglo para la obtención de una cantidad prácticamente ilimitada de helio 3 de los planetas del espacio sideral. Abrirá la puerta al próximo milenio al aportar a la humanidad la primera energía económica eficiente, no contaminante y benigna biológicamente en la historia. La abundancia de una energía de esa calidad lo hará posible y es en sí un prerequisito para la colonización del espacio y para la necesaria revolución de toda la actividad económica de la Tierra. La Luna puede abrir la puerta a la era de la fusión. Teóricamente, al usar helio 3 como combustible, nos estamos acercando a la posibilidad de un ritmo de aceleración, a una aceleración de la aceleración, de un impulso hacia Marte que los científicos han situado en unos 3 días, desde la órbita lunar a Marte. Sin esta forma de energía podemos enviar cosas a Marte ahora mismo si estamos dispuestos a esperar 300 días o más a que llegue desde la Luna hasta Marte. Pero si queremos enviar una persona, no es recomendable para la salud de nadie pasarse 300 días en una nave entre la Luna y Marte. Sería algo así como si los huesos se les deshicieran y si llegara con vida, podría acabar hecho una masa amorfa y seguramente tendría problemas para regresar, si eso fuera posible, pero estos problemas tienen solución. Así pues, con el acceso a la fusión termonuclear con fuente de energía para actuar en el universo, las posibilidades de la humanidad son ilimitadas. Pero existe otro aspecto de la exploración del espacio que merece la pena examinar. Un nuevo paradigma del descubrimiento de recursos. Ahora son factibles las expediciones humanas del sector privado a la Luna, básicamente usando sistemas espaciales existentes o los que se están desarrollando para intentar lograr que el sistema solar pase a formar parte del ámbito de influencia de la humanidad. Entre comillas, la Golden Space Company está trabajando para implementar y operar un sistema de transporte espacial humano a precios comercialmente buenos. Entre Marte y Júpiter existe una cantidad casi limitada de asteroides, pedazos de roca de tamaños que oscilan entre pelotas de fútbol y gigantescos seres de 1000 kilómetros de diámetro, orbitando alrededor del Sol. Más de 1500 de estos asteroides describen órbitas parecidas a las de la Tierra, y es fácil acceder a ellos desde la Luna. Los asteroides contienen recursos muy valiosos desde agua hasta platino. Las órbitas de muchos de estos asteroides los acercan a la Tierra, lo que los convierte en blanco mucho más fácil de las misiones espaciales, ya que su visita exige menos combustible y menos tiempo. El agua es la esencia de la vida y existe en abundancia en los asteroides. Acceder al agua y a otros elementos volátiles necesarios para la vida en el espacio proporciona hidratación, aire respirable, protección contra la radiación, incluso capacidad industrial. Los elementos que componen el agua, el hidrógeno y el oxígeno pueden usarse también para formular combustible para cohetes. Usar los recursos del espacio para explorarlo nos permitirá explorar el sistema solar a gran escala. Entre comillas, utilizar minerales valiosos de una fuente prácticamente infinita aportará estabilidad a la Tierra, aumentará la prosperidad de la humanidad y contribuirá a establecer y a mantener la presencia humana en el espacio. Con un proyecto así, la NASA usaría su nuevo gran cohete para llevar astronautas al punto entre la Tierra y la Luna denominada Lagrange 2, donde las fuerzas gravitatorias de ambos cuerpos celestes se anulan, lo que permite a una nave mantenerse en su sitio sin gastar combustible.
Desde ahí una tripulación podría estar en contacto permanente con el control de la misión en la Tierra a 60.000 kilómetros sobre el extremo lejano de la Luna, un área que el Apolo jamás exploró. Quizá ya en la próxima década 3 astronautas pueden visitar Lagrange 2 en la nave Orión de la NASA. Ahí se encontrarían con un hábitat de espacio profundo creado a partir de piezas sobrantes de la Estación Espacial Internacional que la NASA está planeando actualmente. El objetivo de la NASA es investigar para permitir que los seres humanos habiten de modo seguro y productivo el espacio, así como utilizar el entorno espacial como laboratorio para probar los principios fundamentales de la biología, la física y la química. A largo plazo los seres humanos se aventurarán más allá de la baja órbita terrestre, en primer lugar para explorar Marte siguiendo un camino abierto por sistemas robóticos. Tecnología y espacio. Ya hemos visto la clase de mejora que proporciona el crecimiento exponencial de la tecnología de la información. La misión del Curiosity a Marte ha incorporado en el propio vehículo robots, láser, productos químicos, la mejor tecnología existente. Las tecnologías de la comunicación son billones de veces más potentes que hace un siglo. Cuando enviamos mensajes en código Morse por radio AM, por ejemplo, si seguimos la trayectoria inevitable del progreso a un ritmo exponencial, llegamos a un punto en que nos fusionaremos con esta tecnología y ampliaremos muchísimo nuestra propia inteligencia. Si podemos aplicar estos avances tecnológicos en Marte, también podemos aplicarlos a la economía civil en la Tierra. Y como hemos visto en el caso del programa Apolo, la revolución tecnológica relacionada con las misiones espaciales ha dado resultados muy beneficiosos. El teflón, los chips informáticos, los coches de conducción automática que realizan al instante escaneados tridimensionales de lo que los rodea con LIDAR, LIDAR y la telerobótica, por ejemplo. Actualmente los cirujanos modernos pueden operar a un paciente desde el otro lado del quirófano y los miembros del Pentágono pueden ordenar a un avión no tripulado que mate al otro lado del mundo. Los avances tecnológicos para la humanidad son una parte muy importante de la exploración espacial. Las tecnologías se inventan para facilitarnos la vida, no nuestras elecciones. El problema surge cuando olvidamos eso. Entre comillas, la principal forma en que la telerobótica difiere de la actual exploración robótica como la que efectúan el Curiosity y otros vehículos exploradores es que sitúa la cognición humana justo donde está la acción. Mockup, el diminuto robot de Lego, es la primera fase de un ambicioso proyecto de la Agencia Espacial Europea ESA, llamada Meteorón, acrónimo en inglés de Red Punta a Punta Multiuso para operaciones robóticas, que probará sofisticadas comunicaciones y tecnología de interfaz hombre-máquina para futura exploración. En 2014 los científicos de la ESA esperan enviar a la Estación Espacial Internacional un exoesqueleto que un astronauta se pondría en el brazo para obtener información áptica, básicamente el tacto de un robot que estaría sobre el terreno. Entre comillas, un esqueleto así podría facilitar algún día a los astronautas la construcción detallada de proyectos enchufando o conectando componentes en la Luna o en Marte. Esta versión de exploración espacial se parece mucho más a la película Avatar que a Star Trek. Además de ahorrar dinero, mantiene a los seres humanos fuera de peligro. La división científica del Pentágono, la DARPA, está de acuerdo. Durante casi 50 años,
La Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa ha logrado grandes avances tecnológicos desde Internet hasta los aviones furtivos. Pero a principios de los años 90, cuando los estrategas militares empezaron a preocuparse por la forma de defenderse de las armas bacteriológicas, la agencia empezó a interesarse por la biología. La agencia ya está investigando formas para que sus soldados controlen mentalmente a distancia androides que ocuparán su lugar en el campo de batalla. Estas son las derivaciones directas de la tecnología de la era espacial. El presupuesto de la DARPA para 2013 recoge lo siguiente: el programa Avatar desarrollará interfaces y algoritmos que permitirían a un soldado formar tándem con una máquina bípeda semiautónoma que será su sustituto. El auge de las máquinas es una realidad. Nos enfrentamos a una época en que el periodo de evolución inconsciente casi ha terminado. Y llegamos a un nuevo periodo en que puede producirse una evolución humana controlada y la habrá. El progreso tecnológico se concentrará en crear un nuevo cuerpo para el ser humano. La idea es ir trasladando la mente humana a vehículos más incorpóreos y futuristas. Primero un robot humanoide que el cerebro humano controlará completamente a través de una interfaz cerebro-máquina. Después se trasplantará un cerebro humano consciente a un robot humanoide, se cargará la conciencia a un ordenador y finalmente se creará un holograma que contenga una mente humana totalmente consciente. El supersoldado. La DARPA está financiando un montón de proyectos de mejora humana en todo el mundo para aumentar radicalmente el rendimiento, la capacidad mental y la resistencia a los soldados, desde explotar el potencial de su mente consciente hasta la cognición aumentada y la creación de vehículos que combate no tripulados. Mientras que el ejército espera que en futuro muy cercano habrá soldados que pilotarán ellos solos escuadrones enteros de aviones robóticos. Todos estos proyectos son resultado directo de las tecnologías de la exploración de la era espacial. El controlador monitorizaría el cerebro del piloto con una espectroscopia de infrarrojo cercano. Otro proyecto que se está financiando es el de menos sueño. En este proyecto los psicólogos están utilizando la estimulación magnética transcraneal para contrarrestar la fatiga. Otros proyectos incluyen exoesqueletos más fuertes y cuerpos más resistentes. Toda clase de nuevas técnicas que van desde las farmacéuticas hasta los exoesqueletos robóticos hacen que esta visión sea una realidad. Es importante saber que este informe afirma claramente que la mejora cibernética del rendimiento humano es inevitable. Por ejemplo, el HULC es un exoesqueleto antropomórfico que imita la forma humana, proporciona soporte adicional, permite a la persona llevar más peso del que podría cargar normalmente. Las tecnologías de los exoesqueletos forman parte del campo de la robótica. Piense en ellos como en robots que pueden llevarse puestos, captan lo que el usuario quiere hacer, a dónde quiere ir y efectúa el movimiento. El exoesqueleto está formado básicamente por componentes de titanio, que son ligeros y proporcionan la fuerza necesaria para llevar la carga. Un microprocesador toma la lectura de toda la estructura y calcula dónde quiere ir el usuario y a continuación ordena al sistema hidráulico que active los sistemas articulares que proporcionan el movimiento. Esta tecnología es realmente provechosa para el ejército. Imagine a su soldado que opera 3.000 kilómetros de altitud en las montañas afganas y le piden que cargue 80 kilos con esa falta de oxígeno, lo exhausto que estaría cuando llegara. Un exoesqueleto le proporcionaría la capacidad de transportar esa carga a la misma distancia, pero de modo que todavía le quedaran energías para ejecutar la misión. Entre comillas, lo mejor de trabajar con esta tecnología es que permite al ejército vislumbrar el arte de lo posible. ¿Hacia dónde conduce todo esto a la nueva generación de fuerzas armadas? ¿En qué se convertirán? ¿Serán más o menos humanos? Donde hay tecnología, hay fortaleza. Es difícil resistir la tentación de usarla mal. ¿Serán lo bastante fuertes para seguir siendo humanos? Silencio, un silencio sepulcral.
La mariposa robótica. Sin embargo, los proyectos vanguardistas de la DARPA no solo se basan en su investigación sobre los supersoldados. La agencia está trabajando mucho para crear una serie de insectos cibernéticos. Efectivamente, la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa está implantando chips informáticos en mariposas nocturnas cuando todavía están en fase crisálida para usarlas en la vigilancia. La mariposa crece alrededor del chip y se le puede controlar el sistema nervioso con un control remoto. El programa llamado Sistemas Microelectromecánicos de Insectos Híbridos HIMEMS forma parte del programa Sistemas Biológicos y Biomiméticos Controlados, que busca fusionar microtecnologías mecánicas a insectos vivos para crear una amalgama de insecto y máquina. También se propone colocar a otros insectos sensores, cámaras y un transmisor inalámbrico minúsculos, incorporados a un sistema nervioso que pueda controlarse a distancia como si fueran aviones teledirigidos, para que puedan enviar datos desde lugares inaccesibles para las personas. Los microsistemas que la DARPA denomina cargas útiles utilizarán la capacidad parasitaria de los insectos, trabajarán con sus nervios o músculos y los controlarán. Según informa Fox News, se espera que algún día un insecto, gracias a unos sensores con un alcance de unos 100 metros, pueda situarse a 5 metros de un blanco usando un control remoto electrónico y posiblemente tecnologías GPS. A la larga, la mariposa podrá aterrizar en campamentos enemigos situados a cierta distancia sin ser observada, y emitir videos y otra información a través de lo que sus creadores denominan una interfaz fiable tejido-máquina. Este último avance permitirá a las mariposas robóticas espiar a los insurgentes enemigos, y es la tecnología robótica más avanzada que jamás ideó la DARPA. Las mariposas teledirigidas son solo parte de la totalidad de su investigación de sistemas microelectromecánicos, una de las diversas tecnologías que pronto se utilizarán en zonas de combate. Entre comillas, el Departamento de Defensa ha manifestado que para el 2015 quiere que una tercera parte de todas sus misiones sean no tripuladas, y no hay duda de que sus artilugios se convertirán en armas, por lo que surge una pregunta: ¿debería tener autoridad para determinar objetivos? Entre comillas, se acerca la ingeniería biológica. Ya hay más de 100.000 personas con implantes cocleares que tienen una conexión neuronal directa y se están insertando chips en las retinas de la gente para combatir la degeneración macular. Otro proyecto de robot inteligente se está desarrollando como parte del programa Sistemas de Combate del Futuro del Ejército de Estados Unidos. Es un vehículo pequeño no tripulado conocido como SUV, básicamente la próxima generación del Packboy, que podrá enviarse delante de los soldados para evaluar la amenaza en un entorno urbano. El aparato, de unos 13.5 kilos y capaz de resistir una caída desde prácticamente 10 metros contra el hormigón, posee un pequeño cabezal con cámaras normales e infrarrojas que envían información a la unidad al mando, además de un sensor del audio llamado Read Wall, que determina la dirección de donde procede el fuego enemigo. Reconozcámoslo, hemos presenciado una explosión sin precedentes de los conocimientos científicos gracias a la sinergia de tres grandes revoluciones: la cuántica, la informática y la biotecnológica. Hemos aprendido más en los últimos 50 años que en toda la historia de la humanidad. Las maravillas de la ciencia, como Internet, los satélites de comunicación, los rayos láser, la radio, la televisión, el microondas, incluso la estructura de una molécula de ADN y la biotecnología, proceden todas ellas en el fondo de la teoría cuántica. Uno de los productos de la revolución cuántica es el teletransporte. Los primeros resultados del mismo se obtenieron hace 10 años en Austria, en el Instituto de Física Experimental, donde su principal físico, el profesor Anton Zeilinger, teletransportó partículas individuales de luz de un prisma a otro. Es lo que se denomina entrelazamiento cuántico, que consiste en un vínculo misterioso entre un par de fotones. Cuando se carga uno, el otro cambia al instante. En realidad no es el fotón en sí lo que se le teletransporta,
sino solamente la información que contiene. Esta información se le teletransporta a otro sistema que asume esa información y se convierte así en idéntico al original. El original pierde sus propiedades y el nuevo las adquiere. Lo que resulta sorprendente es que la información del fotón original se pierda, lo que podría tener implicaciones enormes para el teletransporte de cualquier cosa a mayor escala. Otro ejemplo excelente de esta sinergia es el proyecto Genoma Humano. Actualmente utilizamos rayos láser para escanear cientos de genes en cualquier momento y después utilizamos superordenadores para procesar esta enorme cantidad de información genética. Gracias a la genética, la robótica, las tecnologías de la información y la nanotecnología disponemos de los medios para controlar la materia, la energía y la misma vida. Jamás habíamos visto nada parecido y está suscitando preguntas profundas sobre lo que significa ser un humano. La intensa interdisciplinariedad de las revoluciones informáticas, biotecnología y cuántica nos dará un poder sin precedentes en el siglo XXI. La líder indiscutible de este cambio es la revolución nanológica. La nanotecnología. La nanotecnología es una potente nueva tecnología para descomponer y reconstruir la naturaleza a nivel atómico y molecular. Pensemos en los ordenadores, la química y la ciencia de materiales. Los ordenadores nos han llevado a la nanoelectrónica, millones de nanocomponentes diseñados a escala nanométrica. La ciencia de los materiales nos ha traído las estructuras a nanoescala. La química ha permitido unas estructuras moleculares cada vez más avanzadas y atómicamente precisas. Nano es la medida del espacio entre un átomo y unos 400 átomos. Es el espacio en el que la conducta cuántica empieza a sustituir a la física newtoniana. En él caben miles de millones de pequeñas moléculas. Las moléculas están bien definidas. Son entidades químicas definidas con precisión. Las nanopartículas casi siempre difieren, poseen diversos tamaños. La textura detallada de su superficie es diferente, su composición varía. No son entidades diferenciadas, sino parte de un continuo. Además, la exposición al entorno modifica su superficie en el cuerpo. Las proteínas se les unen. En la naturaleza pueden modificarse químicamente de varias formas. ¿Qué es posible en términos de las leyes físicas? Si avanzamos lo suficiente en cualquier dirección, llegamos a los límites que establecen las leyes físicas. La mecánica cuántica, la velocidad de la luz, las fuerzas gravitatorias, etc. Pensemos en la Tierra a otra escala, a una milimillonésima parte de un metro. La distancia entre la Luna y la Tierra es el orden de 1.000 millones de metros. Un día de viaje, la distancia entre un metro y una milimillonésima parte de un metro es aproximadamente la misma, pero se recorre en apenas unos segundos. Nos adentramos en el mundo de la nanociencia hasta llegar a la dimensión de un átomo. Para contextualizarlo, basta pensar que una cadena de ADN mide 2.5 nm de ancho. Una molécula proteica mide 5 nm y un glóbulo rojo 7000 nm en comparación con un pelo humano. Un nanómetro es 100.000 veces más pequeño. A escala nanométrica, los materiales cotidianos empiezan a actuar de formas inimaginables. La conducta de los nanomateriales pueden cambiar con respecto a la de una cantidad mayor del mismo material. La unión de estas tecnologías nos ofrecerá nanosistemas automáticamente precisos a una escala pequeña desde el punto de vista microscópico, pero a gran escala desde el punto de vista de los anteriores sistemas atómicamente precisos. Estas nanotecnologías tienen muchos usos industriales en la actualidad. En la medicina se utilizan para introducir en el organismo estructuras funcionales de las que una parte puede localizar una célula cancerosa y otra parte contribuir a destruirla. La nanotecnología encarna el sueño de que los científicos pueden rehacer el mundo a partir del átomo, manipulando a nivel atómico para transformar y construir una amplia gama de nuevos materiales, organismos vivos y sistemas tecnológicos.
Las consecuencias cotidianas, militares y económicas serían inmensas. En primer lugar, somos conscientes de que la creciente miniaturización de los componentes de la industria electrónica o nanoelectrónica permitiría que se almacenara en volúmenes reducidos de espacio una mayor potencia de procesamiento de la que es actualmente posible y que se utilizará también en aplicaciones biomédicas para crear una retina artificial, reemplazar una oreja que ya no funcionará o producir cables moleculares que, como los nervios, podrían almacenar toda la clase de impulsos que el cerebro decodificaría. Con la aparición de la nueva ciencia y tecnología relacionadas con la revolución genética, vamos a reescribir literalmente nuestra composición genética en el lapso de una generación. Hemos pasado de las plantas modificadas genéticamente a los animales modificados genéticamente. El siguiente paso sería el de los seres humanos modificados genéticamente. De hecho, las aplicaciones militares de la ingeniería genética y de la nanotecnología centrarán la siguiente carrera armamentística del siglo XXI. Retomaré este punto más adelante en este mismo capítulo.